Acá. Bien, les comparto pantalla. Deberían estar todos viendo ya la clase del día de la fecha, que es la de sistema articular. ¿Todos ven la pantalla? Está cargando porque es un poquito pesada la clase Sí, y profe, se ve. está cargando las imágenes. Bueno, primera pregunta. ¿Qué es una articulación? Si me escucharon la clase anterior, deberían saber qué es una articulación para esta clase. ¿Qué es una articulación? ¿A qué ¿Es la llamamos? unión de los El dos contacto entre los huesos. Es la unión entre dos huesos. Es el hueso con otro. Claro, es el encuentro entre dos huesos. Todo encuentro entre dos huesos va a terminar en una zona que se denomina articulación. Ahora vamos a hablar un poco del sistema articular, cuáles son las características de las articulaciones y los tipos de articulaciones que podemos encontrar en todo el cuerpo humano. ¿Sí? Así que si les parece, no sé por qué me mandó ahí. Arrancamos. Bueno, entonces, la articulación es un área de contacto entre dos huesos, pero también puede ser el área de contacto entre un hueso y un cartílago. ¿Se acuerdan que vimos que había zonas dentro del esqueleto que tenían cartílago? Bueno, la unión entre el hueso y el cartílago, ese cartílago terminal, también es una articulación. Y entre algunos tejidos y los dientes también existe una falsa articulación. ¿Sí? Es una falsa articulación porque en realidad la definición neta de articulación es la unión entre dos huesos o entre dos partes del sistema esquelético, pero los dientes también se le dice que tienen articulación en la inserción. ¿Sí? Pero básicamente la definición de articulación es la unión entre la zona de contacto entre dos huesos. Y en función de cómo es ese contacto, vamos a clasificar a las articulaciones en función de diferentes cuestiones. Las podemos clasificar según la conformación de esa articulación. Según la conformación, o sea, según cómo está construida esa articulación, tenemos tres tipos de articulaciones. Las primeras son las articulaciones fibrosas, que presentan tejido conectivo fibroso, ¿sí? Tienen abundantes fibras colágenas y no tienen cavidad articular. Quiere decir que no hay un hueco, un lugar donde va a estar colocada esa articulación. Otro tipo de articulaciones son las cartilaginosas, ¿sí? Va a estar también conformada por tejido conectivo, en este caso de tejido cartilaginoso, y es cuando la unión ósea se hace por medio de cartílagos. Y tampoco la unión cartilaginosa posee cavidad articular. ¿Sí? O sea, no hay un hueco donde esa articulación esté colocada. Y por último, las articulaciones sinoviales, en la cual los huesos se mantienen juntos por la acción de tejido conectivo, pero en lugar de ser fibroso es tejido denso, presenta una cápsula articular y hay ligamentos en este tipo de articulación. Los ligamentos lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la próxima clase, o sea, el jueves no, el martes que viene, cuando veamos tejido muscular. ¿Sí? Y posee cápsula o cavidad articular. ¿Sí? Las articulaciones sinoviales son las únicas que presentan cavidad o cápsula articular. Las otras dos, las cartilaginosas y las fibrosas, no presentan cavidad articular. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de las articulaciones fibrosas. No tienen cavidad articular, los huesos se mantienen unidos por tejido conectivo fibroso y tienen movilidad. Hay diferentes tipos de articulaciones de tipo fibrosa. Esperen que admito. Hay unas que reciben el nombre de suturas, que, por ejemplo, son las uniones del hueso del cráneo.
¿sí? Ustedes saben que las suturas del cráneo presentan bordes irregulares y están entrelazados. El cráneo está como cosido, ¿sí? Este es un tipo de articulación fibrosa. Incluye las sinartrosis o articulaciones óseas en las que hay función completa de los huesos en la línea de unión. Por ejemplo, la sutura del hueso frontal. Ustedes van a ver que el cráneo, no confundan, lo que no tienen que confundir, porque vamos a ver clasificación de articulaciones en función de la composición y en función del movimiento, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estudien el sistema articular, van a tener que hacer esa distinción, estudiarlo en cuanto a la conformación y después en cuanto al movimiento, porque después van a ver que en función de la conformación está asociado al movimiento, la presencia o ausencia de movimiento. Pero de todas maneras, traten de entender la clasificación en función de cada uno de los conceptos de esa clasificación. Ahora estamos hablando en función de la composición y no tiene que ver con el movimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque se puede relacionar esto que estamos hablando de los huesos del cráneo con que las suturas no tienen movimiento. Y está bien, no tienen movimiento porque tienen esa conformación irregular y entrelazada. Pero estamos hablando de la conformación de esa articulación y no de la presencia o ausencia de movimiento. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? No quiero que se mezclen porque después lo vamos a ver. Otro tipo son las sindesmosis, en las cuales la cantidad de tejido conectivo fibroso es mayor que en las anteriores, que en estas, en las suturas, ¿sí? Y está dispuesto como una lámina entre los dos huesos. Por ejemplo, la articulación tibio-peroneal distal funcionalmente son anfiartrosis. Por eso les digo, acá se mezcla la composición con el movimiento. Funcionalmente todavía no lo vimos, ¿sí? Pero yo se los menciono porque después cuando lo vuelvan a estudiar van a necesitar asociar los dos conceptos. Lo tienen que estudiar, tienen que entender la clasificación en función de la composición o en función del movimiento, pero están relacionadas unas con las otras, ¿sí? Las gónfosis son otro tipo de estas articulaciones, que está presente en la articulación de las raíces de los dientes en los huesos maxilares. Funcionalmente son sinartrosis, o sea, en función del movimiento se clasifican como sinartrosis. Lo vamos a ver más adelante qué significa sinartrosis, ¿sí? Pero son todas, volvemos para atrás, son todas articulaciones de tipo fibrosas que tienen diferentes nombres en función de cómo están conformadas esas articulaciones fibrosas, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Porque son muchos términos en sistema articular. Sí, profe, sí, sí. Y si Sí, se profe. pierden... Perdón, ¿alguien me iba a decir algo? Bueno, les decía, si se pierden, párenme, porque esto es un pasaje de ida. Si quedan perdidos en el medio, después es un poco difícil volver a donde tenemos que seguir, ¿sí? Las articulaciones cartilaginosas, que es el otro tipo de articulaciones clasificadas según su conformación, como vimos antes, tampoco presentan cavidad articular. Los huesos se mantienen unidos por fibrocartílago o cartílago hialino, que son los tipos de cartílago que existen, que lo vimos en la clase de tipos de tejido, lo pueden repasar de ahí, ¿sí? Un tipo son las sincondrosis. En estas el material de unión es cartílago hialino. Un ejemplo de la sincondrosis son la articulación de la primera costilla con el manubrio del esternón. Eso en los niños, porque después, ¿se acuerdan que vimos esto de que estaba esto del lo que se llamaba tallo verde, que en los niños algunas partes del sistema óseo está como más blandito que después se vuelve rígido? Bueno, esa unión de la primera costilla en los niños tiene este tipo de articulación que luego se osifica y se transforma en sinostosis, que es, o sinartrosis, que sería otro tipo de articulación. Funcionalmente son sinartrosis, quiere decir que no tienen movimiento, ¿sí? Después vamos a ver las clasificaciones según el movimiento, les voy a repetir, pero vayan incorporando este concepto. El de sinartrosis es sin movimiento, ¿sí? Otro tipo de estas uniones
de estas articulaciones, perdón, son las sínfisis. Los huesos tienen una capa de cartílago hialino y entre ambos huesos hay un disco de fibrocartílago. Por ejemplo, la sínfisis pubiana y las articulaciones intervertebrales. Funcionalmente son anfiartrosis, no son sinartrosis, o sea, la sinartrosis no tiene movimiento, las anfiartrosis tienen un pequeño movimiento, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, es un tipo de articulación en la cual hay cartílago hialino y se clasifica como sínfisis. Esperen que admití y se me fue. Y por último, las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son las que presentan, como vimos antes, cavidad sinovial o cavidad articular, ¿sí? Presentan cartílago articular, tienen cápsula articular que tiene una capa externa o cápsula fibrosa y una membrana sinovial interna. A veces pueden encontrarse acúmulos de tejido adiposo llamados almohadillas adiposas articulares. Tienen líquido sinovial, tienen ligamentos accesorios intracapsulares y extracapsulares y discos articulares o meniscos. Un ejemplo, por todo esto que leímos, un ejemplo de articulación sinovial, después de todo lo que yo dije, ¿cuál les parece que es un ejemplo de articulación sinovial? ¿La rodilla? La rodilla. Claro, exactamente. Si ustedes piensan en las articulaciones, cuando hablamos de articulaciones, automáticamente se nos viene a la mente la rodilla, porque es como la articulación como por excelencia. Bueno, dentro de las articulaciones... Profe, sí, tengo una pregunta. sí. ¿Por qué se forma líquido o agua en la rodilla? Bueno, ahí voy, ahí voy. Dentro de las articulaciones, les decía, la articulación de rodilla es como el mejor ejemplo, pero tienen que entender que cuando hablamos de articulación, por todo esto que venimos viendo y lo que vamos a ver más adelante, no siempre articulación es igual a movimiento. Y ese movimiento justamente lo permite la conformación de esa articulación, que tiene que ver con esto que estamos viendo, qué tipo de tejido conforma esa articulación y qué tipo de huesos son los que están, digamos, qué función tienen esos huesos, en este caso para la locomoción, qué función tienen esos huesos y por qué necesitan de ese movimiento. En las articulaciones sinoviales presentan el líquido sinovial. ¿Sí? El líquido sinovial es un lubricante natural. Ese lubricante natural justamente lo que hace es funcionar como un líquido, como si fuese aceite, digamos. Lo que hace es permitir que haya movilidad sin que haya fricción, más allá de que el cartílago tiene, ¿se acuerdan que yo les dije que el cartílago que recubre la articulación funciona como protección del hueso y permite el movimiento? El líquido sinovial es como el aceite de la articulación. Cuando hay un proceso inflamatorio, ese líquido sinovial se desborda de células, llega mucho líquido porque necesita, por ejemplo, cuando hay un traumatismo, necesitan llegar células sanguíneas para llevar adelante el proceso de cicatrización. Entonces, ese líquido sinovial aumenta el volumen, hay mucho más líquido, y por eso es que hay ciertas articulaciones donde se acumula líquido, que son este tipo de articulaciones, ¿sí? Las articulaciones de tipo sinoviales. Las otras articulaciones es muy difícil que acumulen líquido, todo lo contrario, son más bien articulaciones secas, con lo cual no van a acumular en ningún caso líquido. Pero las articulaciones sinoviales son articulaciones que tienen la tendencia a acumular líquido, y por eso es lo que preguntaban recién, el tema del líquido en la rodilla. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ahora, hay diferentes tipos de articulaciones sinoviales, que son todas estas articulaciones que tienen las características que nombramos al principio. Hay articulaciones planas, sinoviales planas, que permiten movimientos deslizantes en un solo plano. Por ejemplo, esternocostal o vértebrocostal. O sea, tienen este tipo de movimiento. No pueden hacer así, no pueden hacer así, sino que tienen movimiento de tipo plano. Esto se va a complicar un poco porque
Yo necesito mostrar algunas cosas que yo no sé si ustedes me van a ver con la cámara, pero bueno, vamos a tratar de que ustedes... Yo voy a tratar de ser lo más gráfico posible. Otro tipo de articulaciones sinoviales son las de tipo bisagra, que se mueven en un plano alrededor de un solo eje. Solo permiten la flexión y la extensión. Por ejemplo, la rodilla, el codo o el tobillo. ¿Sí? Si ustedes piensan, el tipo de articulación sinovial en bisagra tiene movimiento en un solo plano. Yo puedo mover la rodilla hacia adelante y hacia atrás. ¿Me escuchan bien? Más No, o pero yo te menos. escucho retrabado. Sí, Sí, porque a veces se corta. Se corta bastante, Sí, Sí, profe. profe, se está cortando un montón. por eso les preguntaba, porque me apareció el cartelito recién. Bueno, me avisan si se corta, interrúmpanme, porque por ahí yo estoy hablando y no me escuchan. ¿Sí? Se ve que el cambio de módem de nuestros amigos de Fivertel no hizo mucho efecto. Bueno, ¿se estabilizó ahora? ¿Sigo? ¿O sigo cortado? Si pareciera, no, pareciera que sí. Bueno, sigo. Entonces le decía que las articulaciones sinoviales en bisagra van a permitir movimiento en un solo eje. Les decía, la rodilla la podemos mover hacia adelante y hacia atrás, pero no hacia los costados. Lo mismo el tobillo y lo mismo el codo. ¿Sí? Todo igual. Y otros blancos. Cambian los colores. ¿Eso fue para mí? No. Creo que no. Bueno, seguimos. En pivote, es otro tipo de articulación sinovial, son uniaxiales y facilitan la rotación. Por ejemplo, la articulación traigo los del atlas otros? ¿Cuáles son los con otros? el axis. Chicos, les pido que silencien, porque hay alguien que tiene audio activado y me pisa a mí. ¿Saben cuál es el atlas y el axis? ¿No son las primeras vértebras? La primera vértebra es el atlas, ¿sí? Permite el movimiento, es en un solo eje, pero nos permiten ir para un lado y para el otro, ¿sí? Tiene un movimiento de tipo pivotante, ¿sí? Es este tipo de movimiento. Nosotros, en el caso de los seres humanos, tenemos vértebras que tienen dos puntos de unión. Entonces a nosotros el atlas nos da la posibilidad de tener movimiento de tipo pivotante, ¿sí? Que es esto de mover el cuello así y de moverlo así también, pero tiene como límite. Las aves, por ejemplo, tienen un único punto de unión en las vértebras. Por eso es que las aves pueden dar vuelta el cuello, no 360, pero sí 180. ¿Sí? Pueden mirar al frente y pueden mirar atrás en el mismo movimiento. Nosotros no podemos porque nuestras vértebras tienen dos puntos de unión y están como medias soldadas. Al tener un solo punto de unión, las aves pueden hacer esto todo el tiempo. Nosotros hacemos esto, ¿sí? Pero las aves pueden hacer esto, entonces tienen mucho más movimiento. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Puse bien los dedos en la cámara o no se vio nada? Porque yo no me estoy viendo. Me están viendo ustedes. Sí, se vio, profe. Se vio. Bueno, bien. Bueno, otros son el tipo en silla de montar, que son biaxiales, o sea, tienen dos ejes de movimiento, y las caras son cóncavas y convexas, o sea, tienen una de las caras es así y la otra es así, ¿sí? Este tipo, el de silla de montar, si lo miran sería así, ¿sí? No sé si se ve, es un poco complicado. Por ejemplo, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Después eso lo podemos buscar y podemos ver imágenes de todo eso. Pero bueno, básicamente es para que ustedes se vayan haciendo ejemplos mentales de los diferentes tipos de articulaciones sinoviales que tenemos. Otro tipo de articulaciones sinoviales son las esféricas, que son multiaxiales y son muy móviles. Directamente esto es una bolita que está en una cavidad, como por ejemplo la cabeza del fémur en el hueso ilíaco. ¿Sí? Se grafican lo que sería una de tipo esférica, son huesos que en la punta tienen una bolita, ¿sí? Y se meten adentro de una cavidad. Y obviamente eso es muy móvil, porque ese hueso, al ser una bolita, permite mucho movimiento de ese hueso que se inserta
en la cavidad. ¿Sí? Las condíleas son biaxiales y permiten el movimiento en los planos sagital y coronal, por ejemplo, las articulaciones metacarpofalángicas o nudillos. Funcionalmente, todas las articulaciones sinoviales son diartrosis. ¿Sí? Bien, ahí tienen ejemplos de articulaciones de tipo sinoviales, ¿sí? Todos los ejemplos que nosotros estuvimos hablando recién. Ahí tienen después un gráfico para que lo puedan ver bien y ahí entender cómo es cada una de esas articulaciones. Ahora bien, esto es lo que veníamos mencionando recién, que es otra clasificación, que es según la función que va a tener esa articulación, o también según el movimiento, ¿sí? Las podemos clasificar en sinartrosis, anfiartrosis o diartrosis. Estos términos los veníamos nombrando recién, pero ahora vamos a ver qué significa cada uno, ¿sí? Entonces, obviamente, las articulaciones con movimiento van a ser las articulaciones sinoviales, ¿sí? Porque son las que, según su conformación, permiten el movimiento. Y vamos a tener movimientos de deslizamiento, ¿sí? Que, por ejemplo, flexión y extensión, movimientos angulares, abducción, aducción y circunducción, y de rotación. ¿Sí? Esto se los dejo para que después lo miren, después vamos a ver ejemplos más adelante. Entonces, volvemos para que entiendan, estamos hablando de tipos de movimiento en articulaciones sinoviales, que es un tipo de articulación caracterizada por su conformación. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de movimiento de articulaciones. Hablamos entonces de movimiento de deslizamiento, angulares, de rotación, y especiales o combinados, no combonados, combinados, que son movimientos que no pertenecen a los anteriores, pero que también son otros movimientos que podemos llevar adelante nosotros con nuestras articulaciones. Movimientos de elevación, de depresión, de protracción o protrusión y de retracción o retrusión, de inversión, de eversión, dorsiflexión, flexión plantar, supinación, pronación. Son todos ejemplos de movimiento que claramente los radiólogos los van a tener que tener mucho más incorporados, porque los van a tener que usar más adelante en su profesión, ¿sí? Obviamente son todos movimientos que tienen que ver con posturas del cuerpo y que nos van a permitir obtener imágenes de menor o mejor manera de alguna parte ósea o articular en particular, ¿sí? Entonces, a modo de repaso, como definición, la articulación es el punto de contacto entre dos huesos. La mayoría de las articulaciones permite algún tipo de movimiento, pero no todas, y tenemos otras que son totalmente inmóviles. Con lo visto hasta acá, un ejemplo, si yo les pido rápidamente un ejemplo de articulación de tipo que sea muy móvil, pero muy móvil, ¿qué ejemplo se les viene a la cabeza? Los brazos. La muñeca. La muñeca. La muñeca. Los brazos, en realidad el brazo es una extremidad. Está compuesto por muchas articulaciones y muchos huesos. Entonces tiene que ser una ¿El codo? zona de unión ¿El entre hombro? huesos. Por ejemplo, el hombro. Exactamente. El hombro. Esas que tienen mucho movimiento. ¿Sí? El hombro, el movimiento del hombro es un movimiento, es una articulación muy similar a la articulación de la rodilla. O más que la rodilla, a la de la cadera. ¿Sí? Es un hueso redondito que entra en una cavidad. Una articulación que sea móvil, pero no tanto. ¿Cuál se les viene a la mente? Lo hemos nombrado muchas veces.
Piensen. Ejemplo, una articulación que tenga escaso movimiento. Hay un ejemplo que es como clarísimo. El codo. No, el codo tiene mucho movimiento. ¿El cuello? No precisamente. Los discos intervertebrales, la unión entre vértebras. La unión entre vértebras, uno piensa que no tiene movimiento. Lo primero que piensa uno es que no tiene movimiento, pero en realidad sí tienen movimiento. Permiten cierta flexión de las vértebras entre unas con otras y cierta extensión de esas mismas vértebras. Pero tiene un muy pequeño movimiento. Y una que sea inmóvil. Las suturas. La sutura del cráneo. Sí. Básicamente son las únicas inmóviles, ¿sí? El resto son todas móviles. Bueno, después la de los dientes también son inmóviles, dependiendo de la edad. Llega un momento donde se empiezan a mover. Bueno, entonces, la clasificación de las vértebras, según lo estructural o la conformación, son fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. Y según la funcionalidad, según el grado de movimiento, tenemos la sinartrosis, que son las inmóviles, que es, por ejemplo, las del cráneo, las anfiartrosis, que son ligeramente móviles, por ejemplo, los discos intervertebrales, y las diartrosis, que son libremente móviles, como por ejemplo la rodilla, el fémur con la cadera, el hombro, el codo, todas las que ustedes estuvieron nombrando recién. Vimos, esto lo vimos recién, ¿sí? Las articulaciones fibrosas, las tipo sinartrosis, las que no tienen movimiento, son las suturas del cráneo, ¿sí? Ahí tenemos acá el ejemplo de todas las suturas, que son articulaciones de tipo fibrosa. La sindesmosis, que son este tipo, admitimos a todos y compartimos. Lo que estamos viendo es un repaso de lo que vimos hasta recién, ¿eh? Esto como un repaso de la clasificación que acabamos de ver. Yo debo reconocerles que el sistema articular tiene muchos nombres. Muchos nombres. Porque nombramos todos los tipos de articulación, nombramos los tipos de tejido y además nombramos huesos. Entonces, sistema articular no es difícil. Cuando ustedes se sienten a leerlo, van a ver que es muy sencillo. Es bastante fácil de entender, sobre todo si ustedes, cada vez que vayan a un tipo de articulación, se traen un ejemplo a la cabeza. Son muy fáciles de entender, pero son muchos nombres. Entonces, parece en este momento que es un montón, pero van a ver que en realidad son 6 nombres los que mayormente tienen que recordar, y el resto sale por deducción. Así que quédense tranquilos en ese sentido. ¿Sí? Admito los que faltan y seguimos. A ver. Profe, una pregunta. Sí. ¿El Atlas de Anatomía de Nether nos sirve a nosotros? Sí, en realidad... Pues yo lo tengo por eso. Sí, Ni lo miro. te soy sincero, no lo leí nunca. El Atlas de Anatomía en realidad te va a servir para cuando nosotros en las clases nombremos algún hueso, ir a buscarlo ahí. ¿Sí? Yo creo que el Atlas te va a servir en la carrera para más adelante. No sé si en este momento, porque es como mucho nombre. Pero sí, en el Atlas lo que vos podés ir a hacer es buscar, por ejemplo, algún hueso que aparezca en alguna presentación que vos no lo tengas o no lo encuentres, podés ir al Atlas a buscarlo, también lo podés googlear, digamos. Más fácil. Pero el Atlas es más como ir a buscar una descripción del esqueleto, básicamente. No sé si ese libro tiene de articulaciones, porque las articulaciones en realidad no son como los huesos. No tienen nombres, pero en realidad no se usan esos nombres, sino que nosotros vamos a ver la parte biológica de la articulación, el funcionamiento y la clasificación de esa articulación en el sistema. No tanto, a mí no me interesa que se aprendan los nombres de las articulaciones, que creo que en el Atlas va a estar más esa información. Te digo la verdad, no lo conozco al libro,
Entonces no te puedo decir, Después te lo mando, profe, si querés. bueno, mándamelo, y te digo, me parece, me da la sensación que es como muy profundo. Que no Listo, sí, que sí. te vas a meter con mucho, pero sí para consulta obviamente te va a servir. Cualquier bibliografía que ustedes tengan les va a servir para consulta. ¿Sí? Ah, bueno. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, les comparto de vuelta donde nos habíamos quedado. Bueno, entonces, habíamos hablado que las articulaciones fibrosas, que son todas sin artrosis, ¿qué quiere decir que son sin artrosis? Sin movimiento. Sin Movimiento. Exactamente, las articulaciones fibrosas se caracterizan por ser sin artrosis, no tener movimiento. Acá cuando yo le digo que tienen que relacionar el tema de la conformación con la función de esa articulación. Entonces teníamos las suturas, la sindesmosis y las gónfosis. ¿Sí? La sindesmosis son uniones a través de bandas fibrosas. Por ejemplo, el hueso maxilar tiene en una parte y los huesos largos tienen estas banditas que unen un hueso con el otro. ¿Sí? Son ligamentos, son bandas fibrosas. Y gónfosis, que son exclusivas de los dientes. Son articulaciones fibrosas sin movimiento, sin artrosis. ¿Sí? Bueno, acá seguimos. Articulaciones cartilaginosas son esas que habíamos visto, que tienen cartílago hialino, que son todas anfiartrosis. ¿Qué quiere decir anfiartrosis? Por los gráficos, Pequeño movimiento. claro, por los gráficos que ustedes tienen ahí se van a dar cuenta que son las que presentan movimiento, pero no tienen un movimiento demasiado exagerado. Tenemos las sincondrosis, que son uniones entre huesos que en el medio tienen cartílago hialino, o las sínfisis, que son las que tienen unión entre huesos a través de fibrocartílago. Si ustedes van a la clase, les voy a repetir, a la clase de tipo de tejido, ahí tienen los tipos de cartílago y van a ver las características de cada uno de ellos. Lo importante es que estos dos tipos de articulaciones cartilaginosas son articulaciones cartilaginosas las dos, o sea que hay cartílago involucrado en el medio, que tienen escaso movimiento, no es nulo el movimiento, pero tampoco es súper, es escaso movimiento, y que tienen dos ejemplos claritos, de uno de sincondrosis y el otro de sínfisis. ¿Sí? Pero es importante, insisto con esto, que cuando piensen en articulaciones que se les venga un ejemplo a la cabeza. Así les es más claro de entender. Porque si ustedes dicen, si ustedes miran estas dos articulaciones, olvídense de lo que dice de sincondrosis y sínfisis. Si yo les digo, les muestro los dos diagramas, ¿tiene alguna diferencia para ustedes eso? En cuanto a función, la realidad es que no. Y no, la verdad que no. Porque no podemos establecer nosotros si se mueven más las costillas entre sí que las vértebras. Ahora, si ustedes estudian que la sincondrosis es unión a través de un tipo de cartílago que es cartílago hialino, y se les viene a la mente este gráfico, y que la sínfisis es a través de fibrocartílago y se les viene a la mente este gráfico, es como un poquito más visual el tema. Entonces por eso yo les recomiendo que traten de estudiarlo desde ese punto. ¿Sí? Si no, es un poco complejo con tanto nombre. Bien. Y las articulaciones sinoviales, que son el otro tipo en función de la conformación, que tiene la cápsula, la cavidad, tiene la membrana, tiene el líquido, son de tipo diartrosis. ¿Qué quiere decir que son diartrosis? Mucho movimiento. Que tienen mucho movimiento. Entonces, vuelvo a repetir, el hecho de la conformación va relacionado con el movimiento que va a tener esa articulación. Que si ustedes piensan es lógico. Una articulación, una sutura, que es una articulación fibrosa, donde hay muy poco contenido de tejido conectivo, es casi lógico que no tenga movimiento. Básicamente ese tejido conectivo funciona más como pegamento que como articulación. En cambio, articulaciones que tienen esta conformación, con tanta complejidad y con tantas partes, es lógico
que vaya acompañado esa articulación con movimiento, y con mucho movimiento. ¿Sí? Después van a ver, cuando veamos sistema muscular, que ese movimiento, más allá de estar presente en la articulación, se da gracias a la inserción de musculatura y ligamentos en esa articulación. Si no, claramente el movimiento sería imposible. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tienen que recordar es que las articulaciones sinoviales son las que presentan todas estas características y se caracterizan como diartrosis, o sea, articulaciones que presentan mucho movimiento. Ahí tiene un ejemplo de la articulación. ¿Qué articulación es? El hombro. Hombro, correcto. Bueno, y vimos también que las podemos clasificar si el movimiento es en un eje, en dos ejes o en varios ejes. ¿Sí? Las articulaciones uniaxiales van a permitir movimiento en un solo eje, y los ejemplos que vimos son las de bisagra y las de pivote. Las articulaciones biaxiales son las que van a permitir movimiento en dos planos perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendiculares? ¿Sabes? Perpendiculares es que... Que A van ver. parejas, que van igual. No, eso es paralelo. Están cruzadas. Ah, Claro, perpendiculares que están cruzadas. ¿Sí? Sería así perpendicular. Uno así y el otro así. ¿Sí? Eso es perpendicular. Ejemplos son la silla de montar y las articulaciones condíleas. Y articulaciones multiaxiales que tienen movimiento en 3 o más ejes. ¿Sí? Que son las esféricas y las planas. Todo esto ya lo vimos. Y acá tienen ejemplos, yo les decía que íbamos a ver ejemplos, de articulaciones en bisagra, que... esperen que tengo a alguien, me parece, en... Ahí está. Bien. Las de tipo bisagra solo permiten movimiento de flexión o extensión, ¿sí? Ahí tienen como ejemplos el codo o las interfalángicas, o sea, las que están en el dedo, entre las falanges. ¿Sí? ¿Se entiende el movimiento de bisagra cómo es? O sea, básicamente hay un punto y como la bisagra de una puerta, va a tener movimiento para un lado y volver al mismo lugar, pero es en un solo eje el movimiento. Si o sea, traten de mover el dedo para un costado. Me van a decir, sí, el dedo lo puedo mover para el costado. No, el nudillo, la articulación del nudillo es la que se mueve para el costado. Traten de mover una falange para el costado. No se puede, porque es una articulación de tipo bisagra, tiene movimiento en un solo eje. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O no? ¿O se pierden con las articulaciones? Bueno, díganme si se pierden, sí, sí. porque vamos viendo, pero muevan el codo, traten de mover el codo, no confundan porque ¿qué van a hacer? Van a decir van a decir el codo, y lo van a mover, sí, lo puedo mover para el costado. No, no están moviendo la articulación si hacen esto, no están usando la articulación del codo, están usando la articulación del hombro para moverlo. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a un ejemplo, piensen en la articulación estrictamente en esa articulación, no en el movimiento de esa articulación acompañado por otra articulación. Ahí es más difícil. Nosotros estamos acostumbrados a funcionar como un todo y fraccionarnos es un poco más difícil, pero si hacen el esfuerzo van a ver que se puede. De tipo pivote, permiten solo movimiento de rotación. ¿Sí? La prolongación de un hueso se articula con un anillo o escotadura de otro. Articulación atlantoaxoidea central, o sea, el atlas con el axis, primera y segunda vértebra. ¿Sí? Articulación radiocubitales proximal y distal, el cúbito y el radio. ¿Sí? También tienen este tipo de movimiento, ¿sí? Pero con límite. No se puede dar, no podemos el cuello dar toda la vuelta, no podemos mirar más del costado, alguno podrá mover un poquito más, pero no mucho más que eso. Eso tiene que ver por las características de las vértebras. ¿Ven esta unión, que hay una de este lado y otra de este lado? Eso es lo que yo les decía, que nosotros tenemos dos. Las aves, un ejemplo clarito son las lechuzas o los búhos,
tienen uno solo. Entonces, no tienen como que les falta una traba. Entonces pueden dar vuelta una vértebra con la otra y girar una sobre la otra. Nosotros no podemos porque tiene un límite ese movimiento. ¿Sí? No sé si me siguen. ¿Vieron alguna vez una lechuza que da vuelta Sí, la pero cabeza? sí, Bueno, sí. es por eso, porque no tiene esas dos uniones. La de tipo en silla de montar, esta es un poco más difícil de imaginarla. Acá tienen, ahí ven todos el cursor, acá tienen el ejemplo de cómo una silla de montar es porque es como si fuese una silla de montar donde el que va a montar se apoya arriba, digamos, ese es el concepto de silla de montar. Básicamente, son huesos cóncavos que tienen ejes perpendiculares entre sí, o sea, una es así y la otra es así, tienen los ejes distintos y se apoyan unas sobre otras. Antiguamente se llamaban de anclaje recíproco, porque es como que una se acomoda al anclaje de la otra. Esta es un poco más difícil porque es la articulación trapecio-metacarpiana, o sea, acá tienen el trapecio, ¿sí? Y este es el primer metacarpiano. Esta articulación que tenemos ahí es este estilo. Es un poco, porque si ustedes mueven el dedo, no la ven, esa articulación. Porque básicamente es parte de la palma de la mano, está dentro de la palma de la mano, y es un poco más difícil. ¿Sí? Y también la articulación entre la clavícula y el esternón. Es el mismo tipo de articulación, pero también, si ustedes mueven la clavícula, tendrían que poner la mano en esa articulación y así todo no es muy fácil de darse cuenta. Entonces, la articulación de silla de montar, tal vez de los ejemplos, es la más compleja de darse cuenta de cuál es. Pero bueno, básicamente tienen que pensar que es un hueso que apoya sobre el otro con cartílago alrededor. Las condilias, el cóndilo es una bolita, ¿sí? Entonces va a permitir el movimiento en dos ejes, flexión y extensión y separación y aproximación. Bueno, ahí tienen también ejemplos. Son también un poco difícil de darse cuenta de estos ejemplos. Yo se los pongo ahí en los gráficos, pero me es muy difícil explicárselos por Zoom esto. Si tuviésemos presenciales sería un poco más fácil. Pero bueno, básicamente las condilias tienen un cóndilo que se articula con una superficie elíptica. ¿Sí? Entonces permite un movimiento en dos ejes, el de flexión y extensión y el de separación y aproximación. ¿Sí? Bien. Continuamos. Las articulaciones planas, también, estas articulaciones solo permiten movimiento de deslizamiento, no van a permitir gran movimiento. Es el movimiento, a ver si lo ven, ¿se ve la palma de mi mano? ¿La ven todos? ¿Ven este movimiento? No miren los dedos, miren la palma de la mano. ¿Sí? Ahí lo que está pasando es que hay huesos que se están desplazando unos con los otros. Y es ese tipo de desplazamiento. Son todas estas articulaciones que están en la palma de la mano. ¿Sí? Dice ahí que es una clasificación controversial porque se deslizan realmente unos sobre otros. Uno cuando entiende deslizamiento es como que esto es deslizamiento, ¿sí? Es como que uno se deslice sobre el otro. Entonces es como medio difícil de ver, pero bueno, son superficies articulares planas, son de las articulaciones sinoviales, son las menos móviles. ¿Sí? O sea, recuerden que habíamos dicho que las articulaciones sinoviales son diartrosis, que tienen mucho movimiento. Bueno, entonces las planas, si bien son articulaciones sinoviales, está un poco en discusión de que sean diartrosis, porque son muy móviles, pero nosotros no las usamos demasiado. Otras especies sí tienen mucha más movilidad de ese tipo de articulaciones. Ustedes piensen también que la evolución ha hecho que el ser humano
le queden ciertos relictos, se llaman relictos a cosas antiguas, que en algún momento se utilizaron y ahora no se usan más. Un ejemplo es el coxis. El coxis nuestro es el relicto, el vestigio de la cola de los primates. ¿Sí? El coxis se continuaría, si nosotros tuviésemos cola, con la cola. Al no tener cola queda ese huesito chiquitito que es el coxis, que es un relicto de la cola que en algún momento tuvimos nosotros durante la evolución. Bueno, con las articulaciones va pasando eso. Hay muchas articulaciones que a lo largo de la evolución se fueron como perdiendo movimiento, pero la articulación sigue siendo caracterizada en función de su composición. Entonces seguimos llamándolas, como en este caso, sinoviales. Pero está discutida la clasificación. ¿Sí? Bueno, articulaciones entre los huesos del tarso, articulaciones costovertebrales, o sea, entre las costillas y las vértebras, y articulaciones condroesternales, o sea, las del esternón con las costillas. ¿Sí? Ahí tienen el ejemplo, que yo decía, de la palma de la mano, que es bastante poco claro. Bueno, y el de los discos vertebrales, que no es muy visual. Y las esféricas, que sí son las más fáciles porque son lo que yo les decía al principio, cuando nosotros decimos articulación, es lo primero que a ustedes se les viene a la mente. La rodilla, el hombro, la cadera, son las más móviles que tiene el organismo. Las articulaciones de tipo esférica son las de mayor movilidad. Tenemos básicamente una esfera, un hueso circular, que se coloca dentro de una cavidad. Entonces esto permite mucho movimiento. ¿Sí? Permite movimiento en todos los ejes, en todos los planos, y ahí tienen dos ejemplos. Uno es la articulación escápulo-humeral, o sea, el hombro, y el otro la articulación coxofemoral o la cadera. Ven que las dos tienen una bolita, acá está la bolita, ¿sí? Metido en una cavidad. Esto es un corte y esto es una imagen como abierta. ¿Sí? Pero bueno, las tipo esféricas son las de mayor movilidad. Bueno, esto ya lo vimos, no, es como repetir, yo se los dejo para que ustedes lo miren, son otros tipos de articulaciones entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? No solo tenemos articulaciones entre los discos intervertebrales, sino que además las vértebras tienen tejido cartilaginoso de tipo sínfisis, que también las une entre sí, o sea, es el mismo tejido que el de los discos, pero ven que está en la parte longitudinal de las vértebras, pero no son articulaciones que funcionen solas, sino que están reforzadas por ligamentos. Ligamentos es músculo que sostiene esa estructura. ¿Sí? ¿Alguien tiene, escucho como un ruido, alguien tiene activado, pueden silenciar? No sé quién está activado, pero ahí está. Gracias. Bueno, acá tienen un ejemplo de estas sínfisis que habíamos visto hoy, el disco intervertebral. Esto lo traigo a colación porque en alguna clase hemos hablado de las hernias de disco y cómo es, digamos, cómo es que un cartílago se desarma, se rompe. Bueno, básicamente la característica del disco intervertebral es que es un anillo fibroso, tiene todas láminas concéntricas, todo enroscadito, como si fuesen los anillos de crecimiento de un árbol, y son todas fibras que se van uniendo unas con las otras, y forman ese anillo fibroso. Pero en el centro tiene un núcleo pulposo, que es el centro del disco vertebral, que ahí dice de localización más posterior que central, o sea, esta sería la parte de atrás de la columna y esta la parte de adelante. El disco, el núcleo pulposo es un disco central que no es central, sino que es excéntrico, está más localizado hacia la parte de atrás.
y posee alto contenido de agua. Si bien es cartílago, el núcleo no es puro cartílago, tiene mucho líquido, tiene agua. Frente a un traumatismo, es este núcleo pulposo el que se deshidrata y hace que todo este cartílago pierda su estructura, se desarma, se protruye, sale de entre las vértebras. El agua funciona como amortiguación, evita que ese disco se rompa. Al perderse el agua, al sufrirse deshidratación por un traumatismo, el disco pierde consistencia y se vuelve más blandito. Eso que se vuelve blandito hace que se protruya, que se salga de la posición donde está y se genere la famosa hernia de disco. ¿Sí? Esto se los muestro porque es medio difícil entender una patología como la hernia de disco. Ahí tienen el ejemplo, ven, acá tienen el núcleo pulposo, cómo el núcleo se rompe y parte del contenido sale hacia afuera del espacio intervertebral. Eso hace que el espesor del disco intervertebral disminuya. Puede hacer que haya contacto, el disco está ahí, ¿sí? Supónganse que estos son dos discos y esto es el disco intervertebral. Si esto pierde líquido, lo que pasa es que se sale y según cuánto líquido pierda, va a haber mayor posibilidad de contacto entre vértebras. Si la hernia es muy pronunciada, lo que va a pasar es que se van a tocar las dos vértebras y producen dolor. ¿Sí? Se produce una osificación, se termina rectificando la columna, o sea, se hace hueso continuo. Y esta protrusión del núcleo pulposo es lo que se llama hernia de disco. ¿Sí? Además, esta hernia de disco puede producir compresión de las raíces de los nervios espinales. Y eso es lo que genera el adormecimiento de las extremidades. Generalmente extremidades inferiores. ¿Sí? ¿Alguno tiene hernia de disco y tiene esta patología? A los radiólogos les va a interesar más que a los laboratoristas, pero bueno, lo tengo que nombrar. No, mi mamá tuvo y estuvo como 6 meses acostada en una cama Sí. porque no podía ni siquiera levantarse. Sí, Muchísimo dolor, es muchísimo. muy doloroso porque el dolor no es la deshidratación del disco intervertebral, sino la compresión de las raíces nerviosas. Eso fue, sí. Ahí, por el centro de la columna vertebral van los cables que conectan la cabeza con las piernas. Si esos cables están apretados, hay dos opciones: que el cerebro no pueda mandar el mensaje y la pierna funcione mal, o que produzca dolor. Y ese dolor generalmente se irradia hacia la pierna porque irradia en el sentido de los nervios. Los nervios van en ese sentido, entonces el dolor se irradia hacia la pierna. Por eso es tan característico el dolor de una hernia de disco. Las hernias de disco, de todas maneras, con el tiempo el cuerpo las resuelve. O sea, el disco no se repara. Lo que sucede es que se osifica y esas dos vértebras quedan rectificadas, o sea, queda como hueso con hueso. Se pierde la movilidad, deja de ser una articulación con poca movilidad, que se llama ¿cómo? Sin artrosis. No. Anfiartrosis. Sin artrosis y sin movimiento. Anfiartrosis deja de ser una anfiartrosis y se transforma así en una sinartrosis. Se pierde el movimiento por completo. Bueno, ahí tienen todas las articulaciones que presenta una extremidad superior. Hoy cuando yo le dije, díganme una articulación y dijeron el brazo, bueno, el brazo no es una única articulación. Ahí tienen todas las articulaciones que están involucradas en el brazo y qué tipo de articulación es. Eso para que después ustedes lo vean y entiendan que cuando nosotros hacemos el movimiento del brazo, que parece algo sencillo, no es tan sencillo y hay muchos huesos y muchos cartílagos involucrados en ese movimiento. ¿Sí? El hombro lo mismo, ahí tienen un ejemplo de articulación del hombro, la escápula humeral,
que es una articulación bastante nombrada, y la van a ver mucho los radiólogos en las materias que siguen a continuación. Por eso se las presento, porque son articulaciones que van a ver muy seguido. El famoso manguito rotador, que le dicen el manguito rotador, que es esa articulación que hay en el hueso. Ahí tienen todos los huesos que están en el hombro, perdón. Todos los huesos que tienen involucrados en ese tipo de articulación. La articulación todas las articulaciones de la extremidad inferior también, ahí tienen todas las articulaciones que están comprometidas en el movimiento de la pierna. Articulación de la cadera, ¿sí? Que ya la hemos visto a lo largo de la clase, tiene características que también hemos nombrado y que deben recordar. ¿Qué más? Bueno, la cadera. La cadera es bastante particular. Tiene la cápsula fibrosa donde se va a alojar el hueso del fémur, ¿sí? Pero además tiene muchos ligamentos. Vamos a ver después en la clase de tejido muscular qué son los ligamentos y qué función tienen. Pero la cadera es una articulación bastante particular. Todos deben haber escuchado el reemplazo de cadera, la cirugía de reemplazo de cadera, que básicamente tiene que ver con el desgaste de la articulación de la cadera, o sea, de la cavidad de esa cadera, y se reemplaza por una cavidad nueva. ¿Sí? Generalmente el reemplazo de cadera va reemplazo de parte del hueso ilíaco y parte del fémur. ¿Sí? El fémur se corta, se le agrega una cabeza de titanio y la cavidad también se reemplaza por titanio. Pero es una zona del cuerpo que está, además de tener una articulación muy importante, tiene muchos ligamentos que hacen que esa articulación funcione de manera correcta. La rodilla, que también la hemos nombrado mucho, también es un ejemplo que ustedes deben tener bastante claro de cómo funciona y cómo está compuesta y qué tipo de articulación es. También es una articulación que está ayudada por la presencia de muchos cartílagos, muchos tendones y ligamentos, sobre todo ligamentos, que hacen que todas las componentes de la articulación de la rodilla se mantengan en su lugar, ¿sí? Los meniscos, que tienen los bastos, interno y externo, son diferentes ligamentos que hacen que esa articulación funcione como debe funcionar. Acá tienen lo que les decía recién, como los ligamentos, los cruzados, el famoso ligamento cruzado que se rompen, que es el cruciforme, que es el que se rompen los futbolistas muchas veces, son los que mantienen a la rodilla en su lugar. Ustedes piensen que todas las articulaciones sinoviales, por tener tanto movimiento, necesitan tejido que mantenga esos huesos en su lugar. Porque al ser zonas con tanto movimiento, son zonas que fácilmente se pueden dislocar. Por eso el hombro y la rodilla se dislocan tan fácil, porque si los ligamentos por algún motivo se encuentran distendidos, ¿sí? no cumplen la función como la tienen que cumplir, y lo que sucede es que básicamente tanto movimiento termina siendo contraproducente. Se desplazan los huesos y se produce, se sale del eje, digamos. Entonces, es importante que entiendan que hay ciertas articulaciones que, por más que tengan mucho movimiento, por sí solas no funcionan, sino que necesitan de otro tejido, que vamos a ver más adelante, que es el tejido muscular, para poder llevar adelante su función. ¿Sí? La rodilla y el hombro son los dos ejemplos más claros de lo que es la dislocación de una articulación. Los dedos también se pueden dislocar, pero es menos frecuente, y no sé, creo que rodilla, hombro y dedo. No sé, ¿a alguien se le ocurre alguna otra dislocación de alguna articulación? Cuando hablamos de dislocación,
Estamos hablando exclusivamente de articulación, de pérdida de eje de movimiento de una articulación. ¿Sí? No hay otro tejido, no es que hay hueso, no es fractura, no es esguince, es otra cosa. ¿Sí? Ya vamos a ver después las patologías. En la próxima clase, en la clase del jueves, vamos a ver. Profe, Sí. ¿dislocación de la cadera puede ser? Sí, del fémur. Sí, pero Claro. es menos frecuente. Sí, sí, es cierto, existe, pero sí, sí, es válida. La dislocación de cadera. De todas maneras, generalmente la dislocación de cadera es menos frecuente porque el fémur está muy metido en la cavidad. Entonces, para que haya una dislocación, tiene que haber algún desgaste de los huesos que hacen que el fémur no quede bien metido adentro, sino que quede medio corto. Cuando hay desgaste de la cabeza del fémur, el fémur no entra tan bien y queda un poco afuera. Entonces ahí sí se puede dislocar la articulación de la cadera. Pero si no, es muy difícil que esta articulación se disloque porque está bien metido adentro. El hombro es distinto porque el hombro es más superficial. Es el mismo tipo de articulación, pero no es tan profunda. Entonces la dislocación del hombro es mucho más fácil que la de la cadera. La rodilla lo mismo, la rodilla es muy difícil de dislocar, pero si todos estos ligamentos están distendidos, también se sale de eje, se corre un hueso del otro y se separan. ¿Sí? Pero sí, también la de la cadera es factible que se disloque, menos Profe, frecuente. Sí. y eso de la rodilla que se disloca, digamos, ¿cómo se corrige? Pues yo tengo la Es rodilla quirúrgico. dislocada hace un montón de años y no me quieren operar el médico. Las operaciones de rodillas son bastante complejas. La rodilla... Porque hace varios años no sé si me estará viendo, el hueso en el medio hace esto y se está desgastando y eso es lo que Claro. me provoca el ardor. Pero eso es porque vos Porque no tengo menisco. Claro, lo que no tenés es menisco. El menisco es una almohadilla que está en el medio. Cuando vos tenés hay una patología que es bastante frecuente, yo la tuve y es muy frecuente en deportistas como yo, que se llama condromalacia rotuliana. No sé de qué se ríen. Horrible, están prejuzgando. Se llama condromalacia rotuliana, que lo que pasa es que por un desgaste de todos los ligamentos de la rodilla empieza a funcionar mal. Y ese cartílago que hay en la rodilla se empieza a reemplazar por hueso. Se empieza a poner duro. Eso que se ponga duro termina haciendo que el menisco se destruya. Se rompe el menisco, porque es como que lo están raspando todo el tiempo, y termina haciendo que hueso con hueso se toque. En realidad no estás tocando hueso, estás tocando No, sí, yo sé. cartílago con cartílago. Básicamente no es hueso, es cartílago, que es lo que recubre la cabeza del fémur y de la tibia y el peroné. ¿Sí? Entonces, Sí. cuando ese cartílago se toca, hace que la articulación no funcione bien y obviamente todos los ligamentos, al faltar el menisco, quedan como sueltos, porque le falta algo en el medio para que los estire bien. Entonces quedan flojos. Entonces, la rodilla con los ligamentos tirantes estaba así, con una pieza en el medio, la pieza del medio se pierde, quedan así, y ya los ligamentos quedan largos. Exacto. Quedan largos. Entonces la rodilla empieza a hacer esto, porque no hay nada que lo sostenga. Los ligamentos funcionan mal. Entonces, generalmente, yo no soy traumatólogo, pero lo que he escuchado es que la única opción en ese caso es el reemplazo de rodilla. Claro. O sea, te cortan el fémur, te cortan tibia y peroné, te ponen pedazos nuevos y todo en el medio, un robot. Y así funcionás sin problema, porque ahí metal con metal se tocan y no pasa nada porque es como una bisagra, digamos. Claro. Te pone una bisagra de metal. Pero la rodilla es muy difícil de curar si no es agarrada a tiempo. La condromalacia rotuliana es eso, que con ejercicio hay que hacer ejercicios para fortalecer los ligamentos, sobre todo los ligamentos laterales, no tanto los cruzados, sino los laterales. Y eso hace Sí, pero a mí me tienen haciendo kinesiología desde los 8 años. Porque hace bastante. porque si no la rodilla se te desplazaría mucho más.
si no haces kinesio, si no fortaleces los ligamentos. Básicamente tu rodilla funciona gracias a los ligamentos. Si perdés la fortaleza de los ligamentos, vas a empezar a tener mucho dolor y mucho desplazamiento de la rodilla. Y lamentablemente termina en quirúrgico. No hay mucha opción de la rodilla. La rodilla no se... Ninguna articulación en realidad se cura. Después lo que aparece, que lo vamos a ver en la clase que viene, es la artrosis. Que sí ya es el reemplazo del cartílago por hueso. Y eso ya es irreversible. Una vez que el cartílago se reemplaza por hueso, no lubrica más, no es más móvil, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Sí? Por eso hay que tratarse de joven para no llegar de grande a tener artrosis. ¿Ves? Acá está el meñisco. ¿Ves este disquito que hay acá? Que ahí te lo marca. Esto Sí, evita que esto toque con esto. ¿Sí? Exacto. Si vos no lo tenés, estos quedan largos. Entonces la rodilla, esto va para allá, se mueve para todos lados. Sí. Claro, básicamente pasa eso. ¿Sí? Bueno, parece un consultorio médico. Ahí Bueno, está. profe, pero me supiste explicar mejor que los No, pero 15 yo no soy médicos que me médico, yo atendieron. soy biólogo. Yo te puedo explicar por la funcionalidad de la rodilla, pero habría que ver Sí. qué pasó en esa rodilla y cuál es según la clínica, qué es lo que se puede hacer. Yo ahí ya no sé, pero básicamente, según lo que te dijeron los médicos, lo que te pasó es eso. Digamos, según los gráficos vos podés ver lo que te pasó. La solía compartir. Así ya vamos Eso, terminando. No, de nada. Bueno, esto es lo que hablábamos recién de la patología de Lourdes. No vamos a seguir ahondando en cómo funciona la rodilla, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero estos son los ligamentos que hablábamos recién cuando hablábamos del problema que tiene Lourdes. Son todos los ligamentos que en la articulación de rodilla tienen que estar presentes, ¿sí? Que tienen que funcionar bien. Cualquiera de estos ligamentos que no funcionen, y pasa esto generalmente con todas las articulaciones sinoviales. Los cartílagos son como una funda de la articulación. Si nosotros perdemos los cartílagos, la articulación queda suelta y corremos riesgo de que se rompa, como en el caso de Lourdes, que se rompe meñiscos, o se disloca, o se fractura alguno de los huesos por mal funcionamiento. ¿Sí? Pero bueno, ahí tienen todos los ligamentos que tiene la rodilla, que son un montón, que bueno, después se los dejo. Esto es lo que Lourdes no tiene más, que es fibrocartílago, es igual que los discos intervertebrales, ¿sí? Es misma estructura y tiene la misma función, ¿sí? La de funcionar de almohadillita dentro de la articulación. También se deshidratan y también se pierden los discos intervertebrales, ¿sí? Entonces, por eso es importante que las tengan en cuenta. Bueno, lesiones articulares existen fracturas de articulaciones, ¿sí? Que en realidad es la fractura del hueso donde está la articulación ubicada, ¿sí? Es que el cartílago se fractura, pero si el hueso que está por encima se fractura, arrastra esa fractura hacia el cartílago. Esguinces, subluxaciones, subluxaciones, que hablábamos recién, inflamatorias, la artritis, o más adelante la degenerativa, como es la artrosis. ¿Sí? Bueno, aquí un ejemplo de cómo se pone cómo se hace un estudio en la articulación. Bueno, ¿quién está con el... Ay, no se escucha nada, por Dios. Alguien está haciendo panqueques con la sartén y se escucha el de la sartén en la hornalla. Conviden. O sea, primero silencien y después cuando terminen, conviden. Ahora están con las milanesas. Le están dando a la carne para ablandarla un poquito. Se ve que venía media dureli y le están dando con el coso. O están haciendo una silla, ¿no? Es una carpintería, no sé. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Estás bien, Mariano? Está todo oscuro. Lo que pasa es que están trabajando mis cuñados en mi casa y estoy en la habitación. Y ese ruido son tus cuñados, entonces. No son las milanesas. No, pero habilité recién, ¿no? Es que, no sé, bueno.
otro ruido. Hay El otra tejido obra. retinol, sí, ¿cómo se llama? La articulación, para que no se forme la artrosis esa que hablaba usted. ¿No hay una forma de prevenir? Por ejemplo, yo nunca Sí, pregunté tampoco de hospital y ahora primero, me llamó la atención. primero, no me trates de usted, porque tenemos la misma edad. O sea, primero y principal eso, porque nada, ya vamos mal. Segundo, la artrosis es un poco, digamos, hay varias causas. Yo no soy traumatólogo, pero hay primero una predisposición genética a tener artrosis. ¿Sí? Hay familias que los abuelos tienen artrosis y dicen, no, mi abuelo tenía artrosis, así que mi viejo tiene artrosis y seguro yo tengo artrosis. Tiene que ver con una predisposición al reemplazo de cartílago por hueso, digamos. Esa sería una de las posibles causas. La otra es eh, o tres, ponele, podemos decir, la segunda, la lesión, que una lesión que no se cura bien termina a lo largo del tiempo generando una artrosis, y la tercera, un mal uso de la articulación. O sea, una articulación que se golpea todo el tiempo, que no está bien lubricada, que tiene un esfuerzo como excesivo, o por ejemplo, en la gente que trabaja en pescado, es muy frecuente la artrosis de los dedos de la mano, de las articulaciones de la mano. Eso es porque trabajan con tanto frío que los ligamentos y los músculos se resienten tanto que dejan de cumplir la función. Entonces, la articulación trabaja como sola, se termina dañando la articulación y eso genera artrosis. No tenés una única causa de artrosis. Hay gente que fue muy deportista y genera artrosis de grande, y hay gente que no. Hay gente que no hizo nada en su vida y nunca tuvo artrosis, y hay gente que nunca hizo nada y después tiene artrosis de grande, digamos. Bueno, hay personas que en deportes de alto rendimiento, que vos decías, a esta Sí, persona no le va a pasar nunca nada sí, porque les pasa tuvo. porque sobreexigen las articulaciones. Claro. A ver, nosotros estamos hechos para caminar, no para correr. Nuestra contextura no está pensada en ser velocistas. Por eso los velocistas son muy menuditos, porque si no, las articulaciones sufren mucho el golpe del paso, del peso. O sea, nosotros nos adaptamos para llevar adelante diferentes actividades, pero nosotros en realidad pasamos de ser, nosotros fuimos evolucionando en pasar de ser cazadores, hablamos de nuestros antepasados que cazaban para alimentarse, a ir al mercado a comprar las cosas. Nuestro cuerpo se va adaptando a esas nuevas formas de vida, y probablemente nuestro cuerpo también se vaya modificando. Y esa modificación hace que frente al alto rendimiento, las articulaciones, por más que el deportista está entrenado y se alimenta en consecuencia, hace que esas articulaciones a la larga terminen sufriendo y generando o artrosis o displasias o un montón de patologías asociadas al deporte, que no tienen que ver con el mal uso, porque no es mal uso, es uso intenso, de alto rendimiento, que es distinto. Pero las dos cosas, si vos tenés una predisposición, te van a llevar a la larga a tener problemas de articulaciones. ¿Sí? Lo mismo que los y las que juegan al hockey. La espalda, la cintura, terminan rotos por esa posición antinatural de estar practicando un deporte en una posición para la cual nuestro esqueleto no está concebido. Obviamente tiene mucho trabajo de musculatura abdominal y lumbar para sostener esa posición, pero de todas maneras termina generando en algún punto lesiones a nivel articular o a nivel óseo. Pasa, pero bueno, tiene que ver con esto de que no estamos hechos para eso. Estamos hechos para ver Netflix y comer todo el tiempo asado, básicamente. Así que no hacemos otra cosa, porque si hacemos otra cosa nos podemos lastimar. Sí, a mí me llamó, yo, te hablaba de Maradona, las rodillas como las tenía, Sí, o sea, un tipo que
Y después tenés personas también que tuvieron una vida sedentaria, que también están con problemas de articulaciones. Claro, pero bueno, pensá el caso particular de Maradona. Maradona lo pichicateaban para que juegue igual. Entonces vos tenés Sí, tenés una articulación que tiene una patología o que está dañada, que tiene un traumatismo, y en lugar de hacer el reposo que tenés que hacer, y ir a kinesio y poner calor y hacer reposo y dejar la pata en alto, te inyectan, te infiltran y volvés a jugar. Y el tejido tiene su tiempo de recuperación. O sea, no es que yo te pongo una inyección y se recuperó solo mágicamente. No va a pasar eso. claro, te Entonces, anestesiona. frente a la lesión, la estás sobrelesionando, digamos, estás aumentando el daño. Eso hace que a la larga ese daño sea irreversible. Termina siendo irreversible el daño, porque el cuerpo tiene un límite. O sea, te rompes, te curo, te rompes, te curo, te rompes, te curo, te rompes, listo, no te curo más. Seguí roto. Y seguís, bueno, te va a seguir rompiendo. Básicamente funciona de esa manera. Y esas infiltraciones que, o sea, no es que le estaban reparando nada, lo estaban No, la anestesiando. infiltración la infiltración es paliativo, es antiinflamatorio. Es antiinflamatorio adentro de la articulación. Yo, por ejemplo, tuve yo hago snowboard y cuando era más joven me caí en la montaña, me caí grosso, y me lastimé la espalda. Yo tuve una compresión de los discos intervertebrales, de las vértebras, pero no es que no se me hicieron hernias, sino que lo que pasó es que las protrusiones de las vértebras se chocaron unas con las otras, y eso hizo que los huesos no se fracturaron las vértebras, pero que se lastimaran como las puntitas. Entonces yo estuve durante muchos años con mucho dolor porque era una zona que estaba lesionada y que obviamente no se cura, porque es interno, no tenés forma de que eso se cure. Entonces, cuando fui a un especialista en columna, después de 10 años que hoy en día, yo si duermo muchas horas, me despierto del dolor, porque mi columna no quedó perfecta. Obviamente tiene un traumatismo y es muy fuerte. Entonces fui a ver a un especialista de columna y lo que me hizo fue me infiltró, o sea, me inyectó en la columna antiinflamatorio. Eso hizo que ese proceso inflamatorio que duró 10 años se interrumpiera. Entonces mejoró muchísimo el dolor, pero no me arregló la lesión. No es que la infiltración te cose hueso nuevo. Lo que se Claro, por eso lastimó, te preguntaba. no, lo que se Yo tengo lastimó, yo tengo una epicondilitis ahora. sí, No te puedes imaginar lo que duele. Podés levantar un tacho de 20 kilos, pero no podés tapar una coca, para que tenga claro, una idea. claro. Es, Bueno, es- y a mí pero me ofrecieron infiltrarme y no, prefiero 60 sesiones de kinesio hasta no, que... pero yo hice kinesio, pero bueno, lo mío era la columna, por ahí es distinto, pero yo hice kinesio mucho tiempo y a mí no me solucionó nada. Lo único que me solucionó fue la infiltración. Y yo le pregunté al médico, le digo, bueno, pero ¿esto cada cuánto es? No, es una única vez. Yo te inyecto hoy y no volvés nunca más. Y dicho y hecho, desde que me infiltré, yo no podía estar parado. eh, Ah, por el dolor que tenía y era como un cuchillazo en la espalda todo el tiempo. Era ese el ajá. dolor, era ese el dolor. Era como estar acostado en un clavo todo el tiempo. Y eso se me fue. Obviamente, yo nado mucho, hace muchos años que nado, obviamente ahora no, pero hace muchos años que nado, y la natación me ayudó mucho, pero esa infiltración para mí fue mágica. Yo no Ah, entiendo cómo no averiguar antes. Es muy bueno, pero tendrías que averiguar en tu caso si es única vez o tenés que hacer un tratamiento. Yo fue única vez, es una inyección en la columna que no se la recomiendo a nadie. Eh, no tanto por no, lo no, doloroso, sino por la sensación. Es como raro, no, sí, ya, es sí, como raro. horrible. Pero la verdad es que para mí fue mágico. Yo le hice una estatua al médico porque me hizo ¿Y mucho vos bien. la mejoría la tuviste, suponete, en un corto plazo Sí, o... al mes yo ya estaba perfecto.
Ah, ¿sí? Y yo ya estaba nadando, ¿eh? Yo ya, por otro médico me había recomendado la natación, yo ya estaba nadando, pero la natación no me resolvía demasiado. Me infiltré y nunca más. es re buena igual. Sí, pero no, la infiltración fue mágica. La verdad que fue mágica. Bueno, Vamos a averiguar. pero averiguá porque está bueno. Bueno, la artrosis es otra de las patologías que aparece, que tiene que ver con una patología de tipo degenerativa. Es un síndrome clínico caracterizado por una pérdida progresiva del cartílago con un sobrecrecimiento y remodelación del hueso subyacente. O sea, se reemplaza cartílago por hueso. Obviamente, menos amortiguación, mucha más fricción y obviamente mucho más dolor. Afecta solo a las articulaciones sinoviales, ¿sí? Las móviles y a la columna. Puede tener múltiples causas, una vez instalada es irreversible. Es esto que les decía al principio, que no lo vamos a volver a recuperar. ¿Sí? De todas maneras vamos a hablar la clase que viene de patologías del sistema articular, así que ahí tienen lo que hablábamos hoy del reemplazo de cadera, ¿sí? Esto es una artrosis de cadera donde, como le decía hoy a Lourdes, te cortan un hueso, te cortan el otro y te ponen pedazos de un robot y con esto viajas al infinito y más allá sin ningún tipo de problema. Obviamente son operaciones bastante cruentas y que tienen una recuperación muy larga, pero han demostrado ser bastante eficientes. Ahí tienen los repuestos, después van a una casa de repuestos de autos y compran estas cosas y van a un mecánico y se las cambia sin problema. Les enchufa la computadora, ve cómo está todo, y si está todo bien, se reemplaza. Después le sacan una foto en los aeropuertos, y son esta persona así, hermosa, con fierro por todos lados, y detector de metales por el que pasen, va a tocar la marcha peronista. Cada vez que pasen, ahí tienen reemplazos de rodilla. Esta, Lourdes, es la que vos tenés que comprarte. Fíjate, Mercado Libre debe haber, podés ir comprándolo. Anotado, profe. Anotalo, no sé, debe haber varias marcas. Esto creo que es Audi, pero hay BM y hay también Renault, hay varias marcas que podrías averiguar. Esto es desarmado, viene así, después lo tenés que armar vos en tu casa, y no te olvides poner el W40, porque si no, no funciona. Chino Bueno, más barato. sí, tal cual. Si no, aceite de cocina usado también lubrica bastante bien. Bueno, parecen un montón de cosas, pero van a ver que no son tantas. Hemos medio que boludeado bastante, al final la clase iba a ser más corta. Siéntense a leer con tranquilidad, piensen en la clasificación de las articulaciones en función de cómo están conformadas, y después en la clasificación de las articulaciones en función de su movimiento. Tienen que poder relacionar esto de la conformación con el movimiento.